esta noche. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová, y en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová
puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pero ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Amén, amén, hermanos. Bendito sea Dios. Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Gracias, hermana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por la bendición de tu casa. Gracias por la bendición de cada alma que se encuentra en este lugar, Señor. Gracias por nuestras bendiciones que nos das diarias, bendito Señor. Eres bueno y eres fiel, bendito Señor, Padre, porque tú con tu palabra, tú, bendito Señor, edificas nuestra vida, Señor. Nos amoldas conforme a tu visión, Señor, en nosotros, Padre. Te pedimos, ora, bendito Señor, Padre, que nuestros corazones estén listos, puestos para ser enseñados, Padre, para ser tomados por tu mano, para, bendito Padre, ser guiados, Padre Santo, al éxito, bendito Señor, de tu visión en nosotros, Padre. Bendito Señor, bendice mi vida, Señor, bendice, Padre Santo, dame gracia, Padre, para bendecir a tu pueblo, Padre, y dale tu alimento espiritual en el nombre de Cristo Jesús. También pedimos que bendigas a las maestras al evento, bendito Señor, que se está preparando en el lugar de atrás, Padre Santo. Bendígalos en el nombre de Cristo Jesús. Que su Espíritu Santo, Padre Santo, sea tomando el control en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bueno es Dios. ¿Quién dice amén? Bendito Dios, hermanos míos. Dígale a su hermano, no es nuestra batalla, es la de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Fíjese, es algo muy hermoso lo que se puede aprender a través de esta historia, y me encanta cómo la historia nos revela, hermanos míos, lo que Dios hace a través de la confianza de un hombre o una mujer puesto en Él. ¿Quién dice amén? Como hablábamos el domingo, hermanos míos, hubo 12 hombres, hermanos, que confiaron en Él, hermanos, y sus vidas fueron transformadas de hombres ordinarios a hombres extraordinarios, hermanos, predicando la palabra de Dios, demostrando el poder de Dios, hermanos míos, a través de ellos creer. ¿Quién dice amén? Dígale, hermano, tienes que creer. Tienes que creer, hermanos, tienes que creer. ¿Para qué? Para poder nosotros, hermanos, desarrollar lo mejor en nosotros. Amén. Porque todos nosotros tenemos algo, hermanos, especial. ¿Quién dice amén? Si no lo sabía, hermanos, usted es especial, tiene algo especial usted. Solamente hay que ponerlo en las manos de aquel, hermanos, que lo ha puesto en nosotros. Y Él lo hará pulir en nosotros. ¿Quién dice amén? Bendito sea el Señor. El hombre que le mira valor, hermanos, a las cosas, él puede hacerlas brillar. ¿Quién dice amén? Me sorprende cómo muchos hombres pueden ver ciertos artículos y dicen, no, pues esto tiene valor, para mí es basura, yo lo tiraría, amén. Pero esas personas pueden ver más allá de lo que estoy viendo con mis ojos, amén.
Y así es Dios con nosotros, hermanos. Así es Dios, hermanos míos. Mira el polvo en nosotros, mira a veces el lodo en nosotros, hermanos míos, pero Él sigue viendo lo que hay dentro de nosotros. Y Él está dispuesto a limpiarnos, hermanos, y hacernos y prepararnos para ser usados en gloria. ¿Quién dice amén? Qué glorioso es esto, hermanos. Y tenemos que entrar, hermanos, a lo que Dios nos está llamando a hacer, a esas victorias que Dios le ha dado a Josafat, hermanos, que es un rey de esos tiempos, ese rey, hermanos, el líder, hermanos, que estaba delante del pueblo Judá, hermanos, guiándolos, hermanos, compartiéndoles lo de Dios. Pero llega a ver ese momento donde él tiene que suplicar al Señor que Dios interceda. Y yo quiero que en esta noche usted diga: Dios, intercede. Pon tus manos sobre esto. Amén. Y ahora vemos a través de la trayectoria de lo que es la palabra, hermanos, y vemos que ya era la tierra que Dios les había entregado. Amén. Pero el enemigo quería venir a tomarla de nuevo. ¿Qué dice amén? Tus victorias, hermanos, que has tenido en el pasado, hermanos, el enemigo va a querer quitártelas. El enemigo va a querer quitártelas. Él va a querer extraer, hermanos, lo que a él se le ha quitado de su mano. ¿Quién dice amén? Pero sabiendo que la guerra y la batalla no es de nosotros, hermanos, lo que Dios nos da, lo que Dios nos promete, Él lo defiende. ¿Quién dice amén? Dios defiende, hermanos, lo que Él ya ha dado, hermanos. Él no nos deja solos y dice: no compraste la aseguranza, no te preocupes. ¿Qué dice amén? O sea, no puedo interceder porque no hay aseguranza. Lo que Dios te da ya viene asegurado por su mano. ¿Quién dice amén? Solamente hay que creerle, hermanos, a lo que Él está por hacer en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos, que Dios está hablando a las vidas. Y ahora que nos vamos al Viejo Testamento, porque hablamos de Pedro, hablamos, hermanos míos, como los discípulos, como Mateo, hermanos míos, también pudo dejar con su lado de confort, donde sus herramientas ya las conocían, que cómo poder tener el diario vivir, cómo tener todo manejado en nuestro diario vivir. Cambió todo por completo, hermanos, y siguieron a Cristo. Y cuando siguieron a Cristo, hallaron una vida extraordinaria. ¿Quién dice amén? Algo precioso, hermanos, que hasta hoy se habla de todo esto. Amén. Viendo en esto, hermanos, el Señor nos regresa, hermanos, que las victorias, y esto es como se llama hoy, hermanos, las victorias, hermanos, se ganan de rodillas, hermanos. Toda victoria empieza con nuestras rodillas en el suelo. ¿Quién dice amén? Bendito sea Dios. Dios es bueno. Y es algo que el Señor quiere empujar a la iglesia más, hermanos. Y yo creo que es la hermana Rosa ahí poniéndole ese fuego, echándole esa leña, que dice: ponlos a orar, Señor, ponlos a orar, ponlos a orar. ¿Quién dice amén? Ponlos a orar, hermanos míos. El Señor quiere que nosotros, hermanos, impregnemos con su presencia a través de la rodilla. ¿Quién dice amén? A través, hermanos míos, de nosotros poner, hermanos, ese empeño de buscar a Dios primeramente que todo, y verás que la vida, hermanos míos, es gloriosa. ¿Qué dice amén? La vida no es solamente una vida normal, es una vida llena de gloria, porque donde está la rodilla en el piso, bendiciendo el nombre de Dios, buscando la presencia de Dios, Dios se está moviendo constantemente. ¿Quién dice amén? No deja que esa agua se estanque, no deja que esa agua se eche a perder. Él la sigue renovando, hermanos míos, y sigue sobreabundando en la vida del creyente. Amén. Bendito sea Dios. Y ahora, segunda de Crónicas, podemos ver, hermanos míos, que nosotros ponernos en, hermanos, y es un recordatorio porque hemos hablado de esto, es, hermanos míos, dándole la libertad a Dios, que Él tiene el control, entregándole la confianza que Él tiene el control. ¿Quién dice amén? Cuando nosotros nos ponemos de rodillas, hermanos míos, estamos cediendo, hermanos míos, su voluntad sobre nosotros. Amén. Nosotros podemos, hermanos, orar y podemos pedir de mil maneras, pero cuando se arrodilla usted, hermanos, usted le está pidiendo a Dios lo mejor que Él piense a nosotros. ¿Qué dice amén?
Nos hablaba el hermano Sánchez, hermanos, el que nos vino a predicar, nos dice, hermanos, nos hablaba de que el Padre Nuestro, cómo es algo, un estándar que se le puso a la gente. ¿Quién dice amén? Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿a quién le estás hablando? Santificado, santificar su nombre. ¿Quién dice amén? Haz tu voluntad. ¿Quién dice amén? Bendito sea Dios, haz tu voluntad, que es algo muy difícil porque nosotros queremos hacer como nosotros queremos. ¿Quién dice amén? Pero fíjese, hermano mío, es que no es que Dios te quite la opción, no es que Dios te quite lo que quieres hacer, no es que lo que Dios, cuando tú le entregas a Dios es que le estás entregando un plan a Dios y Dios te lo va a entregar perfeccionado. ¿Quién dice amén? Te lo va a entregar, hermanos míos, con un plan nuevo donde tú vas a llegar más arriba de lo que tú piensas. ¿Quién dice amén? Y la palabra nos dice, hermanos míos, que Dios, los pensamientos del hombre están aquí abajo, pero los pensamientos de Dios están acá arriba. ¿Quién dice amén? Poner nuestra confianza en Dios. ¿Quién dice amén? Que primero todo va a estar bien. Amén. Y que Él va a hacer lo mejor para todos nosotros. ¿Quién dice amén? Es algo, hermanos. We have to acknowledge that God is in control. God is in control. Aunque quieranos o no quieras, Dios está en control. ¿Quién dice amén? Vas a hacer las decisiones libremente como tú pienses mejor, sin el consejo de Dios. Pero Dios sigue estando en control. ¿Quién dice amén? Dios va a hacer lo mejor para nosotros porque nos ama. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, Dios me ama y Dios te ama a ti también. Por eso tenemos que, hermanos, cederle. Y aquí el rey, hermanos, Josafat, hermanos míos, en vez de empezar, porque empezaron a caerle todos estos rumores, empezaron a caerle todas estas noticias, todos estos avisos, empezaron a caerle todo. Y tú sabes cómo es la gente, y a veces a lo mejor están exagerando y a veces no. ¿Quién dice amén? Pero esta vez, hermanos, él sabía que venía algo grande para el pueblo. Y como líder se sentía, hermanos, con mucha responsabilidad. Y sabía que esto no iba a poder el pueblo con él. Con todo lo que venía, con esta ola grande, hermanos, no iba a poder el pueblo. Hermanos míos, él no se sube a una loma, hermanos, para contar los soldados que vienen. Él no se sube a una loma, hermanos míos, para ver la mejor estrategia, cómo proteger el pueblo. Él, hermanos míos, no empieza a forjar o a hacer armas, hermanos míos. Él no empieza, hermanos, a poner el pueblo, hermanos, a ponerse a una condición de guerra. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, él primeramente, hermanos, busca la rodilla en el suelo. ¿Quién dice amén? Él se pone, hermanos míos, de rodillas. Y fíjese cómo dice aquí, gracias, hermano. Dice, entonces él tuvo temor, hermanos míos, y Josafat humilló su rostro para consultar, diga, consultar con Jehová. ¿Quién dice amén? Ahora, él tuvo temor porque es algo normal que viene al hombre. Amén. Pero él sabía, hermanos, que no importa lo que se está presentando, Dios tiene el control. Y sabía la llave, cómo tocar el corazón de Dios. Y dice, el consejo, hizo pregonar ayuno en todo Judá. Lo buscaron en el espíritu. ¿Qué dice amén? No lo buscaron en la carne, no buscaron la solución en la carne, buscaron en lo espiritual, hermanos. Y ahora estamos viendo aquí, hermanos, que la palabra, hermanos, consultar nos llama que pedir el mejor, the mejor strategy, el mejor movimiento que se tiene que hacer. ¿Quién dice amén? Nosotros, hermanos míos, si lo vemos como una mesa de ajedrez, hermanos, o una tabla de ajedrez, el que siempre está arriba mira el juego todo mejor. ¿Quién dice amén? Y nosotros podemos mover nuestras piezas, hermanos, pero llega el movimiento que es el enemigo de nosotros, que es el oponente, hermanos, se mueve también con estrategia.
Y ahora sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y que el tiempo no le afecta. So sabemos que Él sabe todos los movimientos que el enemigo va a hacer en contra de su pueblo. He's always going to know anything that the devil sparks an idea, he'll know about it before it sparks up. So if we trust the Lord, if we really trust and acknowledge God that is in control, we're going to set our lives and our decisions in what He Himself tells us. And how He is going to guide us. And how He is going to do the best performance for us, because He is great. And He will never minimize His power, because He is always great. The only time that He minimized His glory and power, and when Jesus came. And He did it with the power of love. Now, I'm not minimizing love. I'm saying that His glory was shown a different way. So Dios, hermanos míos, cuando Él se acercó a nosotros, cuando Cristo vino aquí a nosotros, no minimizó su poder, lo convirtió en el poder de amor. ¿Quién dice amén? En sacrificio. Enseñó, hermanos míos, que no importa que esté en lo peor de lo peor, hermanos míos, que Jesucristo estaba en la tumba cuando sus discípulos decían, nuestro líder ha muerto, ya no está con nosotros, hermanos míos. Llegó la resurrección con poder. ¿Quién dice amén? Porque el hombre solamente no podía ver más allá que la tumba, y Dios ya estaba resucitando a Jesús, porque Jesús fue obediente. ¿Quién dice amén? Jesús fue obediente. Y ahora tenemos, hermanos míos, que entender que cuando ponemos rodilla, hermanos, es decir, Señor, yo te necesito. Y el Señor no, hermanos míos, no desecha o una vida contrista y humillada, una alma, hermanos, necesitada, nunca la va a rechazar. Amén. So, este hombre conocía cómo comunicarse con Dios. Él conocía cómo tocarle el corazón a Dios. Aunque tenía una posición, hermanos míos, grande como rey, él sabía, hermanos míos, cómo Dios iba a mover rápidamente. ¿Quién dice amén? Y empieza este hombre a consultar, hermanos, y dice, yo te necesito y también confío en ti que me darás la solución para este problema. Me darás la herramienta necesaria que necesito para este momento. ¿Quién dice amén? Porque tú no nomás has hecho esto que vas a hacer hoy, lo has hecho en el pasado. Y si lo has hecho en el pasado, lo harás hoy y lo harás en el futuro. ¿Quién dice amén? Este hombre se puso de rodillas. Amén. Su postura era grande, pero su corazón era humilde. Su postura y su nivel social era más grande que toda la región que estaba ahí, hermanos míos. Pero no significaba que él, hermanos, estaba sobre todos. Él sabía su lugar, que era una persona normal. Y cuando él se humilló con sus rodillas, él le dijo a Dios, yo no voy si tú no vas conmigo. No me muevo sin tu consejo, sin que tú me ayudes a estar en victoria. ¿Quién dice amén? Porque si tú me hablas que no me mueva, no me muevo. Si tú me dices que me mueva, me muevo. ¿Por qué? Porque sin ti yo no voy. Y es algo, hermanos míos, que es algo que un orador, hermanos, real, hermanos, busca, hermanos míos. Yo no me levanto de estas rodillas esta mañana hasta que tú vayas conmigo, Señor. En las batallas, en los desafíos de este día, yo necesito que estés en mi lado. Yo necesito que estés conmigo, que nunca me dejes. Amén. Un adorador, hermanos míos, un hombre, hermanos míos, que cree en sus rodillas, hermanos, doblegadas. Es un hombre que tiene un día, hermanos, victorioso cuando llega a su casa. Y cuando dobla sus rodillas de nuevo, hermanos míos, no es que está en derrota, es que ha tenido victoria y sabe el favor de Dios. ¿Quién dice amén? So, la usa, hermanos míos, para tomar el favor y también para agradecerle a Dios. ¿Quién dice amén?
Ahora, si leemos esta palabra, y como la palabra estaba, hermanos, decía, hermanos, que cuando llegaron, hermanos, y tomaron el refrigerio que les había entregado el Señor, amén, porque su único trabajo que ellos fueron fue consultar a Dios, fue buscar a Dios, fue tomar, hermanos míos, la presencia de Dios y avivarla. Si tenían poquito flama en sus vidas, se avivó. ¿Quién dice amén? Se avivó tanto, hermanos míos, que les llegó una bendición tan grande. Y cuando esa bendición llegó, hermanos, dice que fueron delante de Dios con pandero y danza y le agradecieron a Dios. ¿Quién dice amén? Porque hay un Dios que vive. Dice que sus corazones, toda la nación temió a Jehová. Amén. La palabra temor no está, hermanos míos, en la escritura como nosotros figuramos, que temblaban de medio, aunque debemos de temblar con miedo, hermanos. Si vamos a tener miedo, vamos a tener temor al Señor. ¿Quién dice amén? Pero dice que toda la nación respetaba, honraba y le entregaba lo mejor a Dios, porque pudieron ver, hermanos míos, que Dios es fiel. Y hermanos míos, fíjese, llega el momento, hermanos, cuando llega la palabra al pueblo y le dice, y consultan con Dios, y llega la palabra de Dios a través de un profeta y dice, hermanos míos, y les habla, dice, no se preocupen y no tengan temor de esto, porque no es la guerra de ustedes, no es la batalla de ustedes, dice, es mi batalla. Qué tremenda cosa que dice amén. Hay problemas, hay situaciones, hay cosas que se levantan delante de nuestras vidas y no son ni nuestro problema. Y nosotros no tenemos ni qué meter mano. ¿Quién dice amén? Ahora, Josafat, hermanos míos, vio el problema y lo estaba haciendo personal, lo estaba haciendo, hermanos míos, porque ese era el rumor. Viene la guerra, la batalla contra ti, viene todo esto contra ti, que dice amén. Y su humanidad estaba creyendo esto, pero Jehová nuestro Dios te lo estoy arrimando porque yo voy a darte una bendición para ti. Solamente para que no camines tan lejos a traer la bendición que te traigo delante de ti. Dice, y no necesito que tu pueblo tenga temor, yo necesito que tenga confianza. Que confíen, que estén unidos buscándome todos. ¿Para qué? Para que reciban la bendición. Dios, hermanos míos, cuando llegan estas luchas, estas pruebas tan fuertes como iglesia, hermanos míos, tenemos que creer que viene y nos está arrimando la bendición Dios. ¿Quién dice amén? Ese es un creyente, hermanos, en la oración. Aquel, hermanos, esa mujer virtuosa que es la iglesia, hermanos, que cuando mira, hermanos, que viene el problema, solamente sonríe porque sabe que viene bendición. Y dice que 3 días estuvieron levantando toda la bendición, hermanos. Vieron, la primera bendición es que llegaron y el Dios en su promesa miraron que todos los cuerpos estaban ahí. Que todos los cuerpos estaban tirados, que ellos no tuvieron que meter mano, no tuvieron que tirar ni una flecha. ¿Quién dice amén? No tuvieron que hacer nada más que confiar en Dios. Confiar en la palabra de Dios y lo que Dios iba a hacer en ese momento, hermanos. Ellos estaban, hermanos míos, bendecidos con la presencia de Dios. Bendecidos en el Espíritu, amén. Y bendecidos, hermanos. Después también les entregó mucha economía. Confiar completamente, hermanos míos. Confiar que Dios tiene el control, que no importa qué tan grande el problema sea, servimos a un Dios poderoso, a un Dios que gobierna, aunque el enemigo quiera engañarnos que no, que todavía, hermanos míos, que el mundo se esté enfermando, hermanos míos, Dios es un Dios que cuida a su pueblo. ¿Quién dice amén? Porque su palabra dice, hermanos míos, para los que creen, que beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Quién dice amén? El Señor es fiel y su palabra activada en el creyente, se mueven las cosas. ¿Quién dice amén? Se mueven las cosas. Las victorias, hermanos míos, están aseguradas antes,
hermanos, de la batalla. Dios, hermanos míos, puso en todo el pueblo buscarlo a Él. La victoria, hermanos, fue ganada antes de meter mano, antes de meter espada, antes de meter flecha, antes de meter, hermanos míos, batalla en lucha, hermanos míos. La victoria ya estaba cuando el pueblo de Dios estaba de rodillas. La victoria estaba asegurada cuando ellos estaban orando, cuando estaban ayunando, cuando estaban buscando, hermanos míos. Esa victoria ya estaba asegurada. Ahí empezó la victoria. La victoria no fue cuando ellos vieron los cuerpos tirados. Ahí está la bendición. Esa es la bendición. Pero la victoria ya estaba cuando el pueblo de Dios hizo, en obediencia, buscar la presencia de Dios. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Tenemos que ver, hermanos, que Dios hace las cosas diferentes, no como el hombre las hace. ¿Quién dice amén? No como el hombre que empieza a levantar fábricas, hermanos, levantando más armamento, helicópteros, aviones de guerra, hermanos míos. Dios dice: solamente confía en ti, porque tus enemigos se pelearán solos y solos se destruirán. No tienes que reforjar arma, porque yo tengo el control, y las trampas que tenían para ustedes, ellos mismos van a caer en uno y el otro. Dios no hace las cosas como el hombre lo hace. No lo hace como Estados Unidos, que va y se mete allá donde él piensa que necesita estar. ¿Quién dice amén? Si el Estados Unidos, hermanos, estuviera buscando la voluntad de Dios, estuvieran peleando la guerra dentro de Estados Unidos, peleando, formando una iglesia dentro de todo Estados Unidos, formando toda juventud, hermanos, en ser libres en Cristo y no el libertinaje, buscando, hermanos míos, lo mejor. Tenemos que tener conciencia que cuando llegan las noticias, hermanos míos, tenemos que pararnos firmes como estos hombres hicieron, hermanos míos. Buscar la presencia de Dios, porque para ellos, cuando ellos estaban de rodillas, aunque la victoria ya estaba puesta en el corazón de ellos, hermanos, no cambió que el enemigo se estuviera acercando. No cambió, hermanos míos, que el enemigo viniera con un plan en contra de ellos, hermanos míos, que todavía estaba la alarma, hermanos, sonando en contra de ellos, hermanos. Pero cuando tú le crees a Dios, cuando tú verdaderamente le pones tu confianza a Dios, Dios te pone en diferente posición. Dicen, hermanos míos, que lo más favorable de una guerra es estar en los lugares altos. Amén. Y ver el enemigo de abajo. Ver el enemigo ahí abajo, perdón. Tú arriba y el enemigo abajo. Y dice, hermanos, que todo aquel que se humille delante de Dios, y dice aquí en Santiago, hermanos, 4:10, Santiago 4:10 nos dice que todos aquellos que se humillan delante de Dios, dice que Él los exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quién dice amén? Cambiará la posición. Y cambió la posición de Judá cuando se humillaron delante de Dios. Estaban en plan de ataque, estaban a lo mejor en un valle, a lo mejor estaban en un lugar bajo. ¿Quién dice amén? Pero espiritualmente estaban en un favor muy arriba, en una posición muy arriba, que el enemigo no podía tocar. Ellos estaban, hermanos, preparados, porque Dios estaba al favor de ellos. Y cuando está el favor de Dios en nosotros, no importa cómo se mire con los ojos, Dios tiene la victoria ya enfrente de ellos. Dios cambia, hermanos. Muchas de las veces cambia a nosotros en vez de cambiar la situación que está delante de nosotros. ¿Quién dice amén? Lo que cambió con estas personas, hermanos, y esta nación, con todo este pueblo, es que sí, estaba todo lo mismo, pero cambió su corazón y les dio paz. ¿Quién dice amén? La situación todavía estaba ahí, el problema todavía estaba ahí, pero Dios dio una promesa y ellos decidieron confiar en la palabra de Dios. Y cambió su posición emocional, cambió.
de desesperación a paz, armonía. No importa, hermanos míos, dónde nos encuentremos, siempre puede haber paz. ¿Quién dice amén? Cuando estamos, hermanos, puestos en ese lugar, en esa victoria, estamos, hermanos míos, asegurados. Porque todas las victorias empiezan de rodillas. En esos lugares de intimidad, en esos lugares, hermanos míos, donde nadie nos mira, ahí está ganada la victoria. No tenemos que decirle a nadie, hermanos, que oramos. No tenemos que decirle a nadie, hermanos, que buscamos la presencia de Dios. Porque las victorias tendrán testimonio por sí mismas. ¿Quién dice amén? La paz tendrá, hermanos míos, victoria sobre la situación. Dios pelea por aquellos que ellos, hermanos, confían en Él, hermanos míos. Dijo el profeta: no tengas miedo, sé valiente. Amén. Y en esta noche nos habla a todos nosotros, hermanos: sé valiente, no tengas temor. Dios tiene el control. Fíjese, hermanos míos, la pelea de nuestras almas no es ni de nosotros mismos. Es una guerra entre Satanás y nuestro Dios celestial. Amén. Podemos ver, hermanos míos, que la guerra de nuestra familia y la promesa que Dios nos ha dado, hermanos míos, no es nuestra guerra personal, es nosotros poner nuestra rodilla, ¿quién dice amén? Y confiar que aquel que nos sirve, aquel que nos bendice, aquel que nos entrega la victoria, hermanos, está en control. Dice, hermanos míos, el Señor. Él es, hermanos, la manera mejor de tomar nuestras vidas, porque las almas le pertenecen a Dios y no nos pertenecen a nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos por nuestros seres queridos? ¿Cuántos de nosotros sentimos una desesperación porque necesitamos una confirmación? ¿Quién dice amén? Pues Dios dice: hoy no es nuestra batalla, es la de Él. Él rescatará. ¿Quién dice amén? Y al último de su momento, el enemigo con su trampa se tropezará solo. Y las trampas sirven, hermanos. Si vieron en esta historia la estrategia de Dios de dejar al enemigo hacer y acercarse y poner sus trampas en contra de su pueblo, a la última manera fueron al favor de nosotros. Podemos ver esas trampas en nuestras propias vidas. Amén. Porque todos estamos, hermanos, no exentos de poder perder nuestra salvación. Pero esas trampas nos abren a la gloria de Dios. Porque aquello que nos ha diseñado tropezarnos, el mismo enemigo cae dentro de ella. ¿Quién dice amén? Para los que confiamos en Dios, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Jesucristo, hermanos míos, enseña y siempre se dirige todo hacia Jesucristo. Las rodillas de Jesucristo pusieron, hermanos, el ejemplo, hermanos, a nuestras vidas, de buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. ¿Quién dice amén? El favor, hermanos míos, de la cruz, hermanos, de la resurrección empezó, hermanos, en el Getsemaní. Hubo un Getsemaní, hubo un llorar, hubo un estrés orando, hermanos, que sangraba sangre nuestro Salvador. Y usted puede ver, es algo clínico, algo que sí es real, que estaba tan estresado Jesucristo porque sabía lo que venía, que sangró sangre, hermanos míos. Hubo ese Getsemaní, hubo ese momento de oraciones, hubo ese momento, hermanos míos, de desesperación en su vida, hermanos míos. Pero a través de eso hubo una resurrección gloriosa. Está ese momento, hermanos, donde Él tuvo que decir: sea tu voluntad y no la mía. Sea tuya, no la mía. Tuvimos, hermanos, que ver Jesucristo, porque siendo rey en este lugar, porque su reino no es aquí, su corona fue de espinos y le dolió mucho cargar en esta vida
su reinado en este lugar. ¿Quién dice amén? Pero se convirtió en una corona de gloria en los atrios celestiales. ¿Quién dice amén? Que vamos a estar orando, vamos a estar caminando, y no garantiza que el Señor todo va a estar bien y que no vamos a sentir un sufrimiento o estrés o temor como este pueblo, pero en ayuno y oración, hermanos, lo que es el dolor, lo que es eso se desvanece y empieza a ver el triunfo de la paz de Dios en nosotros. Y los dolores que antes había, hermanos míos, la medicina mejor es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que es medicina para los huesos. ¿Quién dice amén? El creyente, nosotros, la iglesia, nos duele la cabeza, lee un versículo. ¿Tienes una gripa? Lee el versículo. ¿Quién dice amén? ¿Quieres perder de peso? Lee el versículo. ¿Quién dice amén? No estoy tirando piedras, hermano. Todo está en la palabra, y mi esposa lo ha dicho. Todo lo vas a encontrar en la palabra. ¿Quién dice amén? Muchos se mortifican de qué comer o no comer, o de qué estar, porque todo está contaminado con pestes y con tantas cosas que le echan, amén, a los fertilizantes. Pero los que confían en Jehová dicen: Señor, ¿quién dice amén? Yo no sé dónde estuvo esto, pero tú lo conoces. Y me preocupa más lo que sale de mi boca que lo que entra de mi boca. ¿Quién dice amén? Confianza en el Señor, hermanos, transforma todo. El triunfo, hermanos míos, antes de haber triunfo en Jesucristo, hermanos míos, tuvo que haber, hermanos, ese personal rendir. Jesucristo también tuvo opción. Amén. Jesucristo también tuvo opción, hermanos, como todos nosotros tenemos la opción de buscar a Dios o no buscar a Dios. Pero Él confió y se rindió delante de Dios, y llegó su triunfo a través de eso, hermanos. Tenemos que ver, hermanos míos, que Jesús es el mejor ejemplo, hermanos, que nos puede dejar el Señor en este lugar. Que nos pueda dar, hermanos míos, que nosotros no somos, hermanos, dados, hermanos, a la derrota cuando nos arrodillamos, más que nos abre el camino a la victoria. Cada vez que usted pone sus rodillas, cada vez que usted ora, cada vez que usted lo hace, está abriendo camino a la victoria. Está haciendo vereda donde no se mira vereda. Está abriendo camino donde no hay camino, hermanos míos. Está abriendo promesa, hermanos, de fruto de abundancia en un desierto, hermanos. Dios es fiel. Hay que darle, hermanos míos, la honra y la gloria a aquel que lo merece. Y en este día podemos ver, hermanos, a través de la Escritura, y le doy gracias a Dios a mi hermana que puede leer, y yo sé que a otros, si les pido, van a poder leer lo que es la Escritura, amén. Pero le doy gracias a Dios que mi confianza no está, hermanos, en la habilidad de mi carne, porque hay muchas, there's a lot of flaws in my life. Confiamos que Dios está haciendo la obra. Amén. Y que hay herramienta que puede ser usada. Que hay herramienta que quiere, hermanos míos, ser y tener la productividad para el Señor. En esta preciosa noche, hermanos, vamos a buscarlo al Señor. Y eso es lo que Dios está hablando en estos días. Está pescándonos y está agarrándonos, diciendo: si solamente se humillaran, si solamente me buscaran, si solamente se desesperaran en buscarme, cambiaría todo el ambiente y yo cambiaría su lamento en baile. ¿Quién dice amén? Lo que te mortifica hoy, mañana no lo hará. Lo que te preocupa hoy, mañana no lo hará. Después de una oración cambia todo, hermanos míos. ¿Quién dice amén? No sé si usted se puede acordar de estos momentos, pero en sus momentos más desesperantes, cuando usted puso su rodilla en el suelo y clamó al Señor, se pudo levantar.
diferente. ¿Quién dice amén? Ya no estaba igual, ya no se sentía igual, porque Dios no nos deja vacíos. Dios se compadece de nuestras vidas y Dios nos ama. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, ¿por qué hoy no venimos al altar y aseguramos las victorias en nuestras vidas? ¿Quién dice amén? Yo quiero que usted, no quiero que usted haga una larga oración. Yo solamente quiero que diga estas palabras: Señor, tú conoces. Es todo lo que necesita. ¿Quién dice amén? Y nosotros decir esas palabras, Dios se activa y la voluntad de Dios se activa. ¿Quién dice amén? No se ganche, hermanos, diciéndole a Dios cómo hacer su trabajo. ¿Quién dice amén? ¿Me está entendiendo? Nomás póngase su confianza en Él. Haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué no nos ponemos de pie?